A ver. Hola, Shane, ¿cómo estás? Dana, Alondra, Betsy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. A ver, por acá estoy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien, de verdad que sí. Nicole, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya esta sería la semana, la semana, como que casi final, ¿no? No nos queda muchas semanas de la semana 9. Y luego viene la semana 10 y hemos terminado el ciclo. Qué rápido, por Dios. Ha pasado esto bastante rápido, la verdad. Bastante rápido ha pasado. Pero así es esto. Y así es esto. No vayas a pensar que el tiempo pues es algo que pasa muy lento, ¿no? El tiempo pasa muy rápido, la verdad. Ya lo vas a notar cuando tengas nuestra edad con Shannon. Ya te vas a dar cuenta. En fin. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nicole, Deji, Alondra, ¿qué tal? Ya, nos toca ver hoy todo lo que es Reino Planta. Y la siguiente semana, que es la clase final, nos toca ver ecología y contaminación y ANPS y todo eso, que es bastante, la verdad. Hoy día también es bastante porque hay que ver algas, que para San Marcos las algas están dentro del Reino Planta. Es una forma de clasificar a las algas. En otras universidades es diferente, ojo. Pero para San Marcos, si prueba de admisión, las algas están dentro del grupo del reino planta. Entonces es así como lo voy a explicar hoy, ¿ya? Tal cual como lo exige pues la universidad, ¿sí? ¿Qué más? Hay que ver seguridad alimentaria, usos de plantas, clasificación de plantas. También hay que ver un poquito del fruto, en el caso de angiospermas, diferenciación entre monocotiledóneos, que es un clásico en examen de admisión, y un poco de alternancia de generaciones, ya un poquito al menos para poder darle vuelta al asunto de la clasificación en plantas. Entonces, con tu Go, yo puedo comenzar. ¿Estamos listos para comenzar? ¿Me avisas, porfa? A ver. ¿Me avisas de una? Ahí está. Ya vamos a compartir ya. Vamos a compartir un segundo. Listo. A ver, compartir toda la pantalla. Empecemos entonces. A ver. Espérame. Esta semana 9. Listo. Semana 9, ciclo rápidos y furiosos. Nos queda la semana 10 nada más. Qué rápido, por Dios. Ha pasado muy rápido, la verdad. Algas al final, ¿ya? Algas al final. Vamos a comenzar por plantas en sí, ¿ya? Esta es una pizarra que no es mía, esta pizarra es de Papá Biología. Sí, esta pizarra, como te decía, es de Papá Biología, una pizarra muy linda, muy bonita, que tiene la información necesaria, no la mínima, pero sí la información necesaria para poder abordar un examen de admisión, ¿ya? Te lo voy a dejar a modo de resumen para que lo puedas tener, pero como te decía hace un ratito, es es un resumen muy completo, ¿ya? No tiene todo, pero tiene una parte interesante del tema, ¿ya? Tiene bastante condensada la información, ¿ya? En la presentación lo vas a poder tener también para que tú puedas darle una revisión, ¿ya? Sin embargo, en la clase te lo voy a explicar uno a uno, ¿ya? O sea, lo voy a explicar así. Acá, briofita, pteridofita, gimnosperma y angiosperma. Y voy a hablarte un poquito sobre usos de plantas y también sobre seguridad alimentaria, ¿ya? Pero esta primera vista, la de acá, que es un resumen muy completo, que es de propiedad intelectual de papabiología, es muy útil para un examen de admisión, ¿ya? Pero cuando te lo explique lo voy a hacer yo diferente, no porque sea mejor o peor, sino porque quiero verlo a detalle uno a uno, ¿ya? Y acá tienes ya toda la información planteada. ¿Hasta ahí vamos viendo? ¿Me avisas si vamos bien? A ver.
¿Se entendió, chicos? Ya, buenísimo. Entonces, para ver un poquito sobre estas plantas, nosotros tenemos que entender que el grupo de plantas como tal se clasifican prácticamente en cuatro grupos. Las famosas briófitas, el primer grupo, pteridofitas, el segundo grupo, gimnospermas, tercer grupo, y angiospermas, el cuarto grupo. Entonces, hay cuatro grupos que tú sí o sí debes manejar, ¿ya? Para plantas. Briofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas, ¿sí? Si es la primera vez que ves este tema, necesito que tengas en cuenta una serie de cosas, ¿ya? Que te voy a explicar. Me parece que ahora mismo lo voy a poder hacer. Dame chance, voy a agregar una hoja en blanco, ¿ya? Sí, así vamos a agregarle acá. Si no, no lo vamos a lograr. A ver. Ah, ahí. Ya. Voy a explicarlo acá, ¿ya? Si es la primera vez que ves el tema, esto de acá te va a servir un montón, la verdad. Y si no, también, porque te va a permitir ordenar. A ver, vamos a hacerlo así, ¿ya? Tan briofitas, briofitas, pteridofitas, pteridofitas. Vamos a colocar a las gimnospermas, gimnospermas y también a las angiospermas, ¿ya? Angiospermas. Ahora, antes de continuar, voy a tener que hacer algo más. San Marcos no solamente pregunta sobre las divisiones de las plantas, o sea, sobre los grupos, sino también sobre de quiénes hablamos cuando hablamos de briofitas. Eso es algo que debes tener sí o sí en cuenta. Acá hablamos de musgos, hepáticas, por ejemplo, ¿ya? Musgos hepáticas. En pteridofitas hablamos de helechos, repito, hablamos de helechos, hablamos de licopodios y equisetos. Licopodios y equisetos, ¿ya? Acá al costado, en las gimnospermas, hablamos de las famosas coníferas, ¿ya? Coníferas, como el ciprés, ¿no? Diablo fuerte y otros más. Coníferas. También hablamos de las famosas gingas, ¿ya? Coníferas, gingas o gingobilobas también le llaman. Gingobilobas. Gingobilobas. Así también le llaman a estas de acá. Y en las angiospermas, la cosa se complica un poquito más porque estaríamos hablando de dos grupos prácticamente de angiospermas, ¿ya chicos? Estamos hablando, por ejemplo, de las famosas monocotiledonias, pero también estamos hablando de las dicotiledonias, ¿ya? Dicotiledonias, que es otro grupo de plantas. Y ambas también se diferencian de alguna forma, eso sí, ¿ya? Ambas se diferencian de alguna forma. Que luego un ratito te voy a decir, ¿ya? Ahí está, ¿qué más? Ahora hay que agrupar a estos de aquí. A ver, estas plantas de acá, estas dos plantas aquí, tienen características en común, ¿ya? Y estas otras dos plantas también tienen características en común. ¿Qué características en común tienen estas dos, iniciales? Ah, ya, que estas de aquí son consideradas como plantas inferiores, ¿ya? Son consideradas, repito, como plantas inferiores. Y estas de acá son consideradas como plantas superiores. Es la primera diferenciación, ¿ya? Plantas inferiores y las de acá plantas superiores. De hecho, las plantas inferiores son las famosas criptógamas, ¿ya? Las plantas inferiores, repito, son las famosas criptógamas. Criptógamas obedece a plantas que no presentan semilla, ¿ya? Son criptógamas, no presentan semillas, ¿ya? Criptógamas no presentan semillas o plantas inferiores. En cambio, las de acá, las plantas superiores, son consideradas como plantas fanerógamas. Acá lo voy a poner. Estas son las famosas fanerógamas. Ahí está, fanerógamas. Y las fanerógamas sí presentan semillas. Estas de acá sí presentan semillas. Ahora, estas son unas características iniciales, ¿no? Las que presentan semillas, no presentan esporas. Entonces sí tienen semillas, pero no tienen esporas, por ejemplo. En cambio, acá al costado es al revés. No presentan semillas, pero sí presentan esporas. Es una pequeña diferencia que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos una forma de agrupar criptógamas y fanerógamas.
Criptógamas con esporas sin semillas y las otras con semillas pero sin esporas. ¿Hasta ahí solo vamos bien? Son cuatro grupos que lo estamos clasificando de diversas formas. A ver, me avisas, porfa, te pido. A ver, ¿cómo vamos? A ver, chicos del ABC, ¿cómo van mis chicos del ABC? Sí, ¿verdad? Ya estás seguro, no estás volando. No vas a estar volando. Ahí está, ya. Ya, bacán, bacán, bacán. Ya. Ahora, esa es una forma de agrupar, ¿ah? Esa es una forma de agrupar que yo he puesto arriba, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Voy a ponerle más detalles, ¿ya? Voy a bajar esto un poquito. Voy a ponerle más detalles. A ver, ahí vamos a agregarlo. Hay otras características que también se presentan, pues, ¿no? Ya, lo voy a agregar ahorita, ¿ya? Para que lo puedas tener. Dame un toque. Aquí, por ejemplo, en estas plantas fanerógamas, se presenta grano de polen, por ejemplo. Acá existe grano de polen. Acá existe grano de polen. O sea, esto es con grano de polen. En cambio, al costado no hay grano de polen. Acá no existe grano de polen. ¿Ya? Sin grano de polen. Es otra característica bastante interesante. Ya. Ahora, yo puedo agrupar esto, pero de otra forma también. Por ejemplo, puedo agruparlo así, mira. Puedo agruparlo así. Estas de acá y esta de acá. ¡Hala! Claro, y voy a llegar a una conclusión. ¿Ya? ¿Y cuál sería esa conclusión? La siguiente, mira. A ver, listo. Las plantas que son así, solamente las que están en este grupo, son consideradas como talofitas. En cambio, las de acá, del otro grupo, son consideradas como cormofitas. También se puede agrupar así. Entonces hay dos tipos de plantas, o talofitas o cormofitas. Las plantas que son de tipo talofitas son plantas que no presentan raíz, tallo ni hojas. Ya, en vez de raíz, tallo y hojas tienen rizoide, que parece raíz pero no es, cauloide, ya, rizoide, cauloide, o sea, no presentan pues raíz, tallo ni hojas, ya, y filoide. Ahí está. En cambio acá, las cormofitas presentan cormo. ¿Qué significa presentar cormo? Presentan raíz, tallo y hojas. ¿Ya? Presentan raíz, tallo y hojas. En cambio, al costado no presentan raíz, tallo ni hojas. Tienen algo parecido, pero no es lo mismo. Ya, esa es una pequeña definición inicial. La otra parte, es que estas plantas, además de ser talofitas, también son consideradas avasculares. Avasculares. En cambio, las de acá, las cormofitas, también son consideradas vasculares. ¿Ya? Vasculares. San Marcos alguna vez utilizó otro término también. ¿Ya? A las plantas vasculares le llamaba tracheofitas. Repito, a las plantas vasculares le llamaba trachaeofitas. Esas son las plantas vasculares. Pero, ¿qué significa vascular o avascular? ¿Qué significa eso? Bueno, avascular significa que no presenta cilindro vascular, o sea, no presenta xilema, ni tampoco presenta floema. En cambio, estas plantas de acá sí presenta xilema, con xilema, y también presenta floema, con floema. Entonces acá sí hay un cilindro vascular prácticamente. Esa es otra gran diferencia de este tipo de plantas. Ya, ojo, ¿ah? Esa es una forma de verlo también. Ahí está. Entonces, podemos separar los grupos así, ¿no? Entre estas dos y estas dos, superiores e inferiores, o estas de acá y estas tres de acá agrupadas. Ahí lo tienes. Y cada una presenta, pues, ciertas características, ¿no? Hasta ahí creo que hemos podido clasificar más o menos lo elemental. Hay algo más, un datito extra quizá. Extra ya, extra. Estas plantas de acá tienen gametofito dominante.
Estas plantas de acá, solamente las briófitas tienen gametofito dominante. En cambio, las de acá presentan el esporofito dominante. Ellas presentan el esporofito dominante. Ahí está. Como un alcance más, ¿no? Creo que hasta ahí podemos cerrar este pequeño esquemita que hemos hecho para ti. Ahí está, listo. Ahora sí, esa es una forma de agrupar, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Que todavía no explico nada, solamente estoy agrupando. Todavía no explico mucho, la verdad. Solamente estoy agrupando. Entonces, una forma de agrupar, a forma de mapa, es esa, ¿no? Esquematizando. Otra forma de agrupar es el tema de las tablas. Chicos, ¿también? Están volando, creo. ¿También o no? A ver, me avisas, ¿ah? Seguro, ya. Esa es una forma, ¿no? Que quizá te guste. Papá Biología, por ejemplo, lo ha agrupado diferente. O sea, no diferente en el sentido teórico, sino más bien en una tabla, usando un recurso que es muy bueno. De hecho, a mí me gusta más esto que lo que yo te he hecho acá. Pero entiendo que a algunos les gusta así, entonces lo he puesto también, ¿ya? Pero me gusta más así, la verdad. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? La briofita, si tú te das cuenta, tiene su columna, ¿sí o no? La pteridofita tiene también su columna, ¿sí o no? La pteridofita. La gimnosperma tiene su columna, ¿sí o no? Y la angiosperma tiene su columna, que es más grande incluso. Entonces esto se lee de arriba hacia abajo. ¿Quiénes son plantas sin semillas? Briofitas y pteridofitas, porque está dentro de este cuadro. ¿Quiénes son plantas con semillas? Plantas con semillas son las gimnospermas y las angiospermas. Ellas son plantas con semillas. ¿Por qué? Porque está dentro del cuadro. Allá. ¿Quiénes son plantas talofitas? Las que están dentro de ese cuadro, de su alcance. O sea, solo briofitas. ¿Quiénes son plantas cormofitas? Cormofitas, ¿te das cuenta? Cormofitas son esta y esta. Que es lo mismo que te he explicado acá. Cormofitas son estas tres, ¿no? Pero acá en una tabla, ¿no? ¿Cuáles son las plantas tracheofitas? Tracheofitas es hasta acá. ¿Quiénes están en ese dominio? Esto y esto, ¿viste? Allá. ¿Cuáles son plantas avasculares y tejido vascular? Solo él, ¿no? ¿Cuáles son plantas vasculares con xilema y floema? Todas estas. ¿Cuáles son las plantas espermatofitas o fanerógamas? Fanerógamas solamente son de acá hasta acá, o sea, este y este. Es otra forma de agrupar a las plantas en una tabla. Si te acomoda más así, dale, solamente para clasificar. Si te acomoda más en tabla, también puedes usar ese recurso valioso. Me gusta más esto, la verdad, la verdad. Pero creo que conlleva un poquito más de orden acordarte de esto. Bueno, entonces hay cuatro grupos de plantas muy importantes que San Marcos pregunta. Briofitas, pteridofitas y espermatofitas, que son dos. Gimnospermas y angiospermas. Y dentro de las angiospermas están las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Preguntas tipo San Marcos respondiendo con esta información de clasificación. Pregunta tipo San Marcos puede ser una pregunta de verdad o falsedad. Y te pueden preguntar si las plantas presentan todo, raíz, tallo y semillas. Si todas las plantas presentan eso, y la verdad es que no, porque estas no presentan raíz, tallo ni semillas. ¿Mm? O te pueden preguntar sobre las ginkgo una deco, ¿no? Se encuentra una ginkgo biloba, tan, en Yellowstone, ¿no? Empiezan a preguntarte. Sobre esta ginkgo biloba, ¿verdadero o falso? Se considera que es una planta superior con semillas, verdadero. Presenta grano de polen, verdadero. ¿Mm? ¿Qué más? El agua fluye a través del xilema y su savia elaborada a través de su floema. Claro, porque eso tiene, verdadero. Presenta esporofito dominante en su ciclo de vida, verdadero. Así como cualquier cosa, el hecho también en el helecho. ¿El helecho tiene semillas? No, es sin semillas. ¿Presenta esporas? Sí. ¿Tiene grano de polen? No, no tiene grano de polen. ¿Tiene xilema y floema? Sí, porque es hormofita, ¿no? Es vascular. Ah, ¿tiene raíz, tallo y hojas? Sí, porque es cormofita. ¿Presente esporofito dominante el helecho? Sí, en fin. Para ese tipo de preguntas de verdadero o falsedad o indicar lo incorrecto o lo correcto, este tipo de resumen sirve un montón. ¿Ya?
Pero lo mismo puedes lograr con la tabla, eso sí. ¿Ya? Bueno, yo te di un poco de alcance sobre eso. Ahora, empecemos a ver el resto de cosas. Por ejemplo, las briofitas tienen acá como una vuelta, esto se llama un ciclo. Como es un ciclo que representa sus etapas de vida, se llama ciclo de vida. ¿Ya? Acá también hay otro ciclo de vida, otro ciclo de vida. ¿Mm? Y acá no está el ciclo de vida porque ya lo has visto en anatomía, toda la parte de reproducción por flores. Pero bueno, entonces esto de acá es el ciclo de vida. Para que lo tengas en cuenta y lo tengas así como que quien dice entendido al 100%, esto de acá lo voy a ampliar, pero te lo voy a explicar uno a uno. O sea, sobre las briofitas te voy a explicar acá, ¿ya? Acá, sobre las briofitas, y te explico esto, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendas es que las plantas, los cuatro grupos de plantas presentan prácticamente un ciclo de vida. Ese ciclo de vida tiene dos generaciones. Una generación se le conoce como generación esporofita, que es esta generación, esporofita, y otra generación que se le conoce como gametofito. Entonces hay dos cosas, esporofito y gametofito. Repito, hay dos cosas, esporofito y gametofito. Esporofito es 2N y gametofito es N. Por eso al esporofito hay quienes le llaman fase diploide, porque presenta dos juegos de cromosomas, 2N. En cambio, al gametofito le llaman fase haploide, porque solamente presenta un juego de cromosomas, o sea, N. ¿Ya? Listo. Entonces, para saber si es esporofito o gametofito, lo que hace falta saber es si tiene 2N o N. Sí. ¿Ya? Pero ¿cómo pasa de 2N a N? A través de la meiosis. Pues la meiosis es una división donde se reduce el número de cromosomas. Ajá. Entonces, la división permite la formación de esporas. Las esporas son N, porque se han formado por meiosis. ¿Ya? Y estas esporas N, como ya son N, ahora son parte de esta fase llamada gametofita. Las esporas van a pasar por un proceso de germinación, ¿ya? Y en la germinación van a seguir creciendo. El crecimiento se hace a partir de la mitosis. Recuerda que la mitosis es un tipo de división celular que permite el crecimiento del individuo, ¿ya? Entonces la mitosis hace que crezcan y formen plantas un poco más grandes, ¿ya? Y el gametofito se diferencia de dos formas. Hay un gametofito masculino y hay un gametofito femenino. Repito, hay gametofito masculino y hay gametofito femenino. Ambos, como son gametofito, ambos son N. Ambos son N. Y se le llama gametofito porque esta planta forma gametos. El gameto masculino, obvio, es formado por el gametofito masculino. Y el gameto femenino es formado por el gametofito femenino. Como es gameto, también es N. Y como sigue siendo N, sigue siendo de esta fase llamada gametofita. Todo lo que es N es gametofita. Luego N y N se unen en un proceso llamado fecundación y la fecundación hace que esa N y esa N se unan, o sea, formen algo conocido como 2N, ¿ya? 2N. Y este 2N se le conoce como cigote o cigoto, ¿ya? Que ya es 2N, o sea, esto ya es parte de esta fase. Eso empieza a dividirse, multiplicarse, lo hace por mitosis y empieza a formar esto. ¿Y esto de acá qué cosa representa? La planta en desarrollo. En este caso, el esporofito en desarrollo. Empieza a hacerse más grande la fase diploide y esto forma la planta. Y así va. Entonces, si te has dado cuenta, hay una fase esporofita, 2N, y otra fase gametofita, N. Y están intercambiándose, ¿no? Luego viene acá, en fin. Por eso a este proceso, este ciclo de vida en plantas, se le conoce como alternancia, porque alterna de esto a esto, alterna, mira cómo alterna, y esta es una generación diploide o generación esporofita, y esta es una generación haploide o generación gametofita. Por eso se llama en conjunto alternancia de generaciones. Entonces, ¿el reino planta presenta alternancia de generaciones? Sí. ¿Y cuáles son esas generaciones? La generación esporofita
y la generación gametófita. Cada planta tiene sus particularidades, ¿ya? O sea, cada grupo de planta tiene sus particularidades que te voy a explicar uno a uno en un ratito. Pero quisiera saber si hasta ahí me has comprendido a qué me refiero con alternancia de generaciones. Quizá el proceso no te quedó claro al 100%, estoy más que seguro que de repente fue así. Pero el concepto de alternancia de generaciones y por qué se llama así, y si las plantas lo presentan o no, mínimamente eso necesito para poder continuar y explicarte por cada grupo cómo es su alternancia de generaciones. Entonces, con tu Go, es genial, Daniel y Dana. Entonces, continúo. Ya vamos a continuar por acá. A ver, briofitas. Las plantas briofitas se consideran las más primitivas. ¿Por qué las plantas briofitas se le considera como las más primitivas? Allá, lo que pasa es que estas plantas se cree que su origen evolutivo es a partir de quién? Escucha, de las famosas algas verdes. Prof, ¿esas no son las famosas clorofitas? Sí. Se cree que las algas verdes, ¿no? Unas poblaciones de algas verdes dieron pues origen evolutivo a las plantas briófitas y que estas plantas briófitas fueron las plantas más antiguas, propiamente dichas como planta, en aparecer en el planeta. Aparecer en el sentido evolutivo, ¿no? Entonces las briófitas son muy primitivas, son las primeras plantas, propiamente dicho, en que aparecieron en el planeta. Y otra cosa, estas plantas son terrestres, o sea, que están en ambientes terrestres. Pero terrestre no significa sin agua, porque una planta sin agua, F, ¿ya? Terrestre significa que hay una carga de agua que permite a un ambiente en tierra generar pues plantas, ¿ya? Tener plantas. Ahora, ¿por qué dice acá carecen de sistema conductor? Porque no presenta xilema y floema, pues. O sea, estas plantas, como te decía, son plantas avasculares. ¿Qué significa avascular? Sin xilema y sin floema, pe. O sea, no tiene ni xilema ni floema. Profesor, o sea que por el cuerpo de las briofitas no pasa agua ni savia elaborada. Yo no he dicho eso, ¿ah? Yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es que no presentan xilema y floema. Pero la pregunta es, ¿y si no hay xilema, cómo conduce el agua? Lo que pasa es que ellas son tan pequeñitas, pero pequeñitas, pequeñitas, que en realidad pues el agua prácticamente las inunda a ellas. Pues no necesitan subir el agua para poder, que llegue a su foliolo, porque no tiene hoja. No, porque el agua ya lo sobrepasa muchas veces, ¿no? Entonces, ellos no presentan xilema ni floema, pero tampoco presentan grandes tamaños. De hecho, la mayoría es muy pequeña. Esta es la razón de por qué son pequeñas, si me preguntas, ¿no? Mira, a ver, algo que quizás ustedes tienen que entender sí o sí. Hay o sea, para sostener un órgano, hay una necesidad nutricional en sí, ¿no? Por ejemplo, imagínate una jirafa, que es un ejemplo que me gusta dar porque me parece sorprendente. Imagínate una jirafa que tiene su cabeza hasta ahí arriba todavía y su corazón está acá abajo. Entonces la consulta es, ¿y cómo llega la sangre desde el corazón de la jirafa hasta allá arriba en su cabeza? La respuesta corta es a través de las arterias, ¿no? Las arterias bombean, llevan la sangre desde el corazón hacia la cabeza. En nuestro caso es rápido porque prácticamente o sea, da una vuelta y llega, ¿no? No está tan lejos, ¿me entiendes? Pero en el caso de allá es una locura. Entonces, este corazón de la jirafa no debe ser pequeño, es un corazón grande. En el caso nuestro es un corazón pequeño, ¿no? Aunque tú ames mucho, pero el corazón es pequeño de todas formas. Comparado con el de la jirafa es muy pequeño. Entonces, ¿por qué la jirafa tiene esa gran dimensión en su cuello, en su cerebro y todo eso? ¿Por qué tiene esa dimensión? Porque pues su sistema puede sostener que desde aquí se le mande hasta allá. Se puede sostener eso, ¿entiendes? Y si no fuese así, no tendría el cuello tan largo, pues, ¿no? Y tampoco podría seguir acá.
O sea, hay un mecanismo de conducción de la sangre hacia allá arriba. Las plantas no tienen sangre, es cierto, pero tienen algo muy parecido. Su savia, agua. Entonces, si una planta quiere ser grande, crecer, tiene que tener aportes de savia. Sin savia no va a poder crecer más de lo que podría hacerlo. No puede, porque sin nutrientes, ¿cómo crece? ¿Lo viste? A ver, me avisas. Entonces, las plantas llamadas briofitas, que no tienen xilema ni floema, o sea, ¿cómo van a ser grandes si ni siquiera pueden transportar agua? O sea, ¿cómo van a ser grandes si no tiene sentido, ¿viste? No tiene ningún sentido. No, no pueden ser grandes. Ah, ya, pero no significa que no usen agua. O sea, sí usan agua, sí usan glucosa, usan todo eso. Solamente que no lo usan como una planta común, ¿no? Una planta normal, general. Espero que hasta ahí lo estés entendiendo bien. Ah, ya. Esa sería una muy buena pregunta de Eco, por ejemplo, ¿no? Si San Marcos pregunta por qué las plantas briofitas no son enanas, sería porque no hay tejidos conductores, pues. Ya, interesante. Y mira, a consecuencia de que no hay xilema ni floema, ¿el tamaño cómo es? Del orden de milímetros. Aunque hay una gigante entre las pequeñas. Se llama Sphagnum ese género. Sphagnum sp lo voy a poner. Esa es una gigante entre las enanas. Tiene, creo, me parece, 3 centímetros de alto. O un poquito más. Pero o sea, 3 centímetros es muy poco, ¿no? Pero para el orden de milímetros, esa es una gigante. En fin, ya, pero en sí son muy reducidos su tamaño, ¿no? Y el ambiente donde viven tiene que ser húmedo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué el ambiente donde ellos habitan debe ser húmedo? Porque no tienen raíz, pues. Recuerda que estas plantas no tienen raíces. Estas plantas recuerda que son talofitas, tienen talo, son talofitas. Y como son talofitas, no presentan raíz, tallo ni hojas, presentan cauloide, filoide, rizoide, que San Marcos le llama tallito, hojita y rizoide, pero no son hojas verdaderas. Ah, la profe. Entonces, ¿qué son? Son órganos, estructuras, pero que no son como tal verdaderos, ¿no? Funcionan similar, pero no son para nada verdaderos. Ya, bacán, bacán. Las famosas talofitas. Mira, quiero que veas por acá. Rizoide parece raíz, pero no es raíz, es rizoide. Cauloide parece tallo, pero no es tallo. Tallito lo vamos a poner. Tallito de comillas nomás, ¿no? Rizoide parece raíz, pero no es raíz, ¿ves? Rizoide, dicen, rizoide. Rizoides. Filoides parecen hojitas, ¿no? Pero no son hojitas, o sea, no son hojas verdaderas, ¿ya? Esta es parte del gametofito. ¿Te das cuenta que el rizoide, el cauloide y el filoide son parte del gametofito? El gametofito, recuerda, en estas plantas es dominante. El gametofito es dominante, porque la planta pasa más tiempo en este estado. Sobre el gametofito crece, como si fuese un hongo, crece esto, mira. ¿Crece qué cosa? Crece algo conocido como esporofito. El esporofito crece sobre el gametofito. Y el esporofito se llama así porque es una planta que carga esporas. El esporofito tiene las esporas y no la tiene en cualquier lugar, ¿ah? Lo tiene dentro de un saco. Ese saco se llama cápsula, ¿ya? Y la cápsula tiene una zona que la protege, ¿no? Que la cubre. Esa zona que la cubre se le conoce como caliptra, que también es propio de estas plantas, ¿ya? Ahí está, tal cual. Entonces hay un saco, una cápsula, ¿ya? Que contiene las esporas y esas esporas están dentro de eso y esto a su vez está protegido por una caliptra, ¿ya? Genial. ¿Qué más? Te dije que tenían el gametofito dominante. Esto de acá es relevante, ¿eh? Es muy relevante esto. ¿Qué más? Y no tienen tejidos diferenciados, pero ni siquiera tienen xilema y flema, imagínate.
¿ya? Y como te dije, no tienen semillas, pero sí presentan esporas. Esto creo que te dije también cuando hicimos este pequeño esbozo, así que ya lo tenemos como que mapeado ahí. Ya, estas son las características de una briofita. San Marcos, ¿cómo te puede preguntar? Un grupo de alumnos encuentra una planta y no sabe cómo clasificarla, en qué grupo, pero sabe que es así, así, asá, asá, asá. ¿A qué división pertenece? A la división briófita. Ahora, ¿cómo es su alternancia de generaciones? Bueno, esta es la fase haploide, N, y esta es la fase diploide, 2N. Ya, no te olvides que haploide es N, gametofito, y esporofito, planta 2N, diploide. ¿Ya? Ahora quiero que te des cuenta, por favor, te pido, la etapa más relevante de todas, en este caso, es la que dura más tiempo. ¿Sí? En este caso es la gametofita. Voy a empezar la explicación desde acá. Una planta llamada gametofita se le llama así porque forma gametos. Fitoplanta gameto de gameto. Entonces, hay dos tipos de gametos, ¿ya chicos? Los famosos gametos masculinos y gametos femeninos. Solamente que al gameto femenino, repito, al gameto femenino se le llama diferente, ¿ya? Se le llama diferente. En este caso se le va a llamar, pues, bueno, en este caso, en este libro le están llamando óvulo, ¿no? Aunque San Marcos realmente no le llama así, San Marcos le llama ósfera. Ahí está. Es el gameto femenino de las plantas, ahí está, briófitas o ósfera. Y al gameto masculino le llama anterozoide. Al gameto masculino, anterozoide le llaman. El anterozoide es el gameto, pero gameto masculino. Y como es gameto, también es N, pues. Ahora, este llamado gameto masculino anterozoide está dentro de una estructura. Esa estructura o ese gametofito masculino se le conoce como anteridio. El anteridio es el gametofito, gametofito masculino, ¿ya? Mientras que el arquegonio, acá está, el arquegonio es el gametofito femenino. El arquegonio es el gametofito femenino. Ahí está, gametofito femenino. Igual todo lo que es gametofito es N, ¿ah? No vayas a pensar que es 2N. Todo lo que es gametofito es N. Los gametos se van a unir. Esa unión se representa en la fecundación. El anterozoide tiene que nadar hasta buscar el anteridio. Perdón, el anterozoide tiene que nadar hasta buscar el arquegonio, disculpa. Y va a entrar el arquegonio y va a unir su núcleo a la ósfera. Y este proceso se va a llamar fecundación. ¿Ya? Y en la fecundación se va a sumar N más N y va a hacer que se forme la primera célula 2N. Y como esto ya es 2N, cigoto, esto ya no es un gametofito, porque gametofito es N, pero este de acá es 2N. Esto ya está en otra etapa, se llama la etapa esporofita o diploide. Allá, y esta etapa va a crecer nomás. A punta de mitosis va a crecer, va a crecer, va a crecer el embrión. ¿Ya? Va a crecer, va a crecer. Todo acá es 2N, ¿ah? Todas las células son 2N, 2N, todas. Va creciendo, va creciendo, ¿ya? Y mira, quiero que veas, ¿por dónde está creciendo? Por encima. ¿Por encima de quién? Del gametofito. El esporofito crece encima del gametofito. Y si tú eres un observador que observa, acá está la famosa cápsula. ¿Te has dado cuenta, no? ¿Y qué está acá? ¿Qué está acá? Mira. La cubierta de la cápsula. ¿Qué es eso? La calitra. Allá. ¿Y qué cosa hay dentro de la cápsula, profe? Dentro de la cápsula estaban las esporas. ¿Te acuerdas? ¿Y cómo se han formado esas esporas? Por meiosis. La meiosis ha formado las esporas, las cuales son esporas haploides, ¿ah? Profe, ¿y dónde están las esporas? En un espacio conocido como esporangio. El esporangio tiene
las esporas dentro de la cápsula y envuelta por la calitra. Ah, ya, qué chévere. Y esas esporas se van a liberar, sí, se liberan y van a formar algo conocido como protonema. Recuerda esto que es bastante preguntado. El protonema es un gametofito en desarrollo, pero es un gametofito ¿de quién? De briofitas. Ya es un gametofito de briofitas. Luego ella va a crecer, va a seguir creciendo y va a formar el gametofito propiamente dicho. Y así el ciclo vuelve a continuar. Entonces, cosas que debes saber. Hay dos tipos de gametofito, el masculino y el femenino. El gametofito masculino, llamado anteridio, forma anterozoide, un gameto masculino. El gametofito femenino, llamado arquegonio, forma la ósfera, y la ósfera es el gameto femenino. Ambos gametos se unen en la fecundación, forman el cigoto. El cigoto, al ser 2N, ya no es gametofito, es parte de la fase esporofita. El cigoto crece a punta de mitosis, el embrión se forma, sigue creciendo a punta de mitosis, y el esporófito crece encima del gametofito, crece encima. Y en ese crecimiento crea su cápsula y su caliptra. ¿Qué es lo interesante? Que dentro de la cápsula se va a estar dando la meiosis. La meiosis va a formar esporas, y como es por meiosis, las esporas son N. Las esporas N se liberan y germinan, y cuando germinan, las esporas forman un gametofito en desarrollo. Ese gametofito en desarrollo, en el caso de las briofitas, se le conoce como protonema. El protonema forma sus yemas, crece y forma un gametofito masculino o femenino. Y empieza nuevamente el ciclo de vida. ¡Ta! Y así, y así, y así. Fin. No está fácil, ¿no? No, fácil no está. Te lo doy por ahí, no está fácil. Pero ¿qué tal? ¿Algo? ¿Me avisas? ¿Me avisas, porfa? Te pido. A ver, Salón. ¿Sí? Este tema es largo, ¿ah? A ver, veamos el segundo grupo, las pteridofitas. Son cuatro grupos, recuerdo. Estamos en las pteridofitas ahora. Las pteridofitas tienen otra forma. No son plantas pequeñas, suelen ser grandes, de hecho. En el Carbonífero, en una etapa del planeta, estas plantas eran las más abundantes prácticamente. Y eran grandes, ¿ah? Plantas bien largas, grandes. Bueno, hoy también hay pteridofitas. De hecho, la mayoría de gente lo usa como macetas, ¿no? Aguantan muy bien las pteridofitas. Bueno, ¿cómo sabes qué es pteridofita? Le ves las hojas. Y en vez de las hojas existen unas cosas así negritas. Esas cosas negritas se llaman soros. ¿Y qué onda con el soro? O sea, ¿para qué sirve el soro? El soro tiene los esporangios. O sea, acá están las esporas. ¿Y dónde están las esporas? A nivel de las hojas. Pero como son frondosas, a esta estructura le llaman fronde o fronda también. Fronde o fronda, no te olvides eso, ¿eh? Fronde o fronda, ¿ya? También está el peciolo, ¿no? El rizoma es un tallo subterráneo, ojo, ¿eh? Rizoma suena a raíz, pero es tallo. Este es un tallo subterráneo, ¿ya? Un tallo subterráneo. Rizoma es tallo subterráneo, ten cuidado, ¿no? Y aparte está la raíz, esa parte, las raíces son aparte. En fin, ahí lo tienes. Es un clásico helecho. Es un helecho, por ejemplo. Es el clásico dibujo de un helecho. Ahí está. Ahora, ¿qué cosa debo saber como mínimo sobre las plantas llamadas pteridofitas? Recuerda que son traqueofitas porque son vasculares, pues, ¿no? Son vasculares. Recuerda que son vasculares, ya te hablé de eso ya. Son vasculares, con xilema y con floema. ¿Ya? Son vasculares. Xilema y floema, está bien. Esto sí tiene, claro. Son cormofitas, tienen tallo, raíz y hojas. De hecho, la hoja es una fronda. Uf. Los helechos tienen un tallo subterráneo, los rizomas, dice. Claro, los rizomas participan en la propagación vegetativa. Y tú dirás, oye, ¿qué es esto de propagación vegetativa? La propagación vegetativa sirve, bueno, es un caso, mejor dicho, de reproducción asexual. Estas plantas se pueden reproducir sexualmente y también asexualmente. Y asexualmente lo hacen por rizomas, rizomas. ¿Ah?
Ahí tienes, acá están los helechos, filicinofitas, licopodios, equisetos. ¿Mm? Tienen esporofito dominante, no tienen semillas, pero sí presentan esporas. Y es lo que te dije hace un rato. Y su forma, ¿no? Su forma de alternancia de generaciones es este gráfico que ves acá, que a primera vista parece bien complicado, pero la verdad que es igual a este, ¿ah? Solamente que el dibujo es diferente. Este de acá, que tiene forma de corazón, este que tiene forma de corazón, y acá también, mira, que tiene esa forma de corazón, se le conoce como, escucha pues, prótalo. ¿Cómo? Prótalo. Es el famoso prótalo. Y el prótalo es el relevante. ¿Por qué el prótalo es relevante? Porque es parecido, bueno, es similar al protonema de las otras, ¿no? Entonces, el gametofito. Gametofito. Recuerda que el gametofito es N, ¿ah? No se olvidar de eso. Ajá, prótalo. El prótalo está en pteridofitas y el protonema está en briofitas. Nunca te olvides eso. Ya, ¿qué pasa con este prótalo, con este gametofito? Bueno, tiene dos zonas, una zona femenina y una zona masculina. Acá está la famosa oósfera. Y esta oósfera es el gameto femenino, pe. Y ese arquegonio es el gametofito femenino. Gametofito femenino. Y el de arriba, la ósfera, ¿qué es? El gameto femenino, pe. Igual que el otro lado. Gameto femenino. Igualito nomás. Ahí está. Ahí está, perdón, ahora sí. Y el anteridio es el gametofito, gametofito masculino. Y el espermatozoide, que San Marcos no le llama así, le llama anterozoide. El anterozoide es el gameto masculino. Ahí está, gameto masculino. Listo, tal cual. Ambos se unen en la fecundación y forman el cigoto, y el cigoto es 2N. El cigoto crece a punta de mitosis, sigue creciendo a punta de mitosis y empieza a formar, pues, la nueva planta. Esta nueva planta es parte del esporofito, porque ya las células son 2N, pe. 2N, 2N, todas son 2N, porque ya estamos creciendo por mitosis. Esta planta empieza a formar son las frondas, y estas frondas contienen a los soros. Estos soros contienen los esporangios. Angio significa saco y espora de espora, saco de esporas. Y dentro de esos esporangios que están dentro de los soros, se empiezan a formar las esporas que se forman por meiosis, pero se liberan al espacio y germinan y forman el prótalo. Y así sucesivamente. Es otra vez lo mismo. Eso respecto a las pteridofitas. Cosas que hay que recordar, a diferencia de las briofitas, acá hay protonema, pero acá hay prótalo. Lo demás es lo mismo, la verdad. Ah, el soro y el esporangio están en el foliolo, en las frondas, nada más. Lo demás es lo mismo, la verdad. Sigamos. Estas son las gimnospermas. Las gimnospermas se dividen en cuatro prácticamente. San Marcos solamente pregunta dos: los gingas y las coníferas. Estas son las dos preferidas de San Marcos. Pero si quieres un conocimiento más pro, también están las cicas y las netófitas. La de acá nunca ha venido, la verdad. Y la de acá tampoco, pero bueno, ahí están las cuatro gimnospermas que valen la pena. Pero recuerda que estas dos son como que las necesarias, ¿ya? Sigamos. ¿Estas tienen semillas? Sí, pero son semillas desnudas. Esto es importante, obvio, ¿ya? Le llaman semillas desnudas o también le llaman semillas descubiertas. Semillas desnudas o semillas descubiertas, también le llaman así. Ahora, le llaman así descubiertas o desnudas porque no presentan endospermo. Otra vez, le llaman desnudas o descubiertas porque no presentan endospermo. ¿Ya? Como no presentan este saco, entonces le llaman así, ¿ya? Sin endospermo. Sigamos. Recuerda que sí tienen sistema vascular porque son vasculares, ¿no? Ahí está. Sus óvulos forman parte de hojas carpelares. Y, ojo, no tienen frutos verdaderos. ¿Ya? Tienen hojas carpelares, sí, claro, que están ahí en sus conos, pero no tienen fruto, ¿ya? Porque para tener fruto hay que tener flor y ellos no tienen flores. Recuerda que las gimnospermas son plantas sin flores.
Ellas no presentan flores, ¿ya? Y presentan fecundación simple. Eso es muy importante, ¿ah? Fecundación simple, uf, importante. ¿Qué significa fecundación simple? Que simplemente se va a unir el anterozoide se une a la oósfera. Solamente ocurre esa fusión. Como solamente es una, se llama fecundación simple. Y esto forma el cigoto. Ahí está, listo. El esporofito es dominante, son monoicas. ¿Qué significa monoica? Que es como nosotros, pues, ¿no? Por ejemplo, yo soy del sexo masculino y una dama es del sexo femenino. El sexo está en un solo individuo, ¿ya? Aunque también hay casos en humanos de hermafroditismo. Eso es algo que vale la pena mencionar. No es muy frecuente, pero es algo que ocurre también, ¿ya? Pero no es común. En estas plantas no ocurre así que una planta sea macho y hembra a la vez. Son monoicas, es decir, solamente hay un sexo, planta macho y planta hembra. En el caso de las angiospermas, ahí sí puede haber hermafroditismo más seguido que aquí, ¿ya? Por el tema de la flor. Hay flor macho y flor hembra, ojo. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más debemos saber sobre estas gimnospermas? Esto es bueno porque esto viene. Son útiles para madera. Su resina del pino. Esto de acá son ornamentales, ¿ya? Ahí está. Y se usan para... ¿Quién no ha tenido esto quizá en casa, ¿no? Esto de acá, yo lo traje de la sierra, por ejemplo, ¿no? Esto de acá. Parece algo lindo, ¿no? Navideño. Se usa en Navidad en algunos árboles. En fin, ¿cómo es su ciclo de alternancia de generaciones? Tiene dos etapas, la gametofita y la esporofita. Nuevamente es lo mismo. Acá no están las esporas en el esporangio prácticamente, no, sino las esporas están en los conos. Esto es la diferenciación. Recuerda que hay un grupo que se llama coníferas, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Porque tiene conos. Hay cono femenino y cono masculino. Si tú eres un observador que observa, el cono femenino es el que se usa prácticamente como ornamental, ¿no? En Navidad. ¿Y por qué este cono femenino? Porque es un cono grande, ¿ya? Aquí están las células llamadas megasporocitos. Y dentro de estos conos, llamados conos femeninos o conos ovulados, también le llaman así, conos femeninos o conos ovulados, ¿ya? Estos conos van a ser, pues, la formación de algunas megaesporas. Y estas megaesporas van a formar parte de la fecundación simple posteriormente. ¿Ya? Van a formar lo que conocemos, pues, como fecundación en un ratito. ¿Ya? Estos conos masculinos, por su parte, empiezan a hacer microsporogénesis, todo esto, y se forma el famoso grano de polen. El grano de polen es y ha sido siempre una estructura masculina. ¿Ya? El grano de polen es una estructura masculina, ojo, ¿ah? El grano de polen es masculino, ¿sí? Y este grano de polen es el que se va, pues, a participar, ¿no? En esta reproducción. Bueno, al final se forma el cigoto, que es el objetivo de esto ya es 2N, y el cigoto empieza a crecer, 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 y forma la famosa semilla alada. Se le llama semilla alada porque tiene alas, en ese sentido, porque esto crece grande y para que se disperse. ¿Ya? En fin, es lo más relevante de esto, la verdad que no hay más. Gimnospermas, finish con esto. Esto nunca ha venido, para ser honesto, pero hasta lo que te he dicho, creo que es suficiente. Ahora sí, que comience lo bueno. Vamos con las angiospermas. A las angiospermas le llaman plantas con flores. Plantas con flores. Ya, y aunque no tienen flor todo el tiempo, la presencia de floras ha hecho que estas plantas sean al día de hoy las más importantes a mi parecer, a mi criterio. ¿Por qué? Porque son las más relevantes, las que usamos prácticamente muchas veces para diferentes usos, ¿no? En fin, y también estas plantas son las que presentan mayor biodiversidad. Algo curioso de estas plantas es que estas plantas presentan semillas pentaploides, o sea, con 5 juegos de cromosomas. ¿Por qué? Porque presentan endospermo y presentan embrión. Recuerda que las gimno no tenían endospermo, estas sí tienen.
¿Y por qué tienen endospermo y las otras no? Porque aquí la fecundación es doble. Como la fecundación es doble, entonces la segunda fecundación forma el endospermo. Entonces acá sí hay. Como hay endospermo, la semilla es cubierta. Por eso se llama angio, esperma, esperma de semilla y angio de saco, semilla cubierta. Allá, profe, ¿qué más? ¿Son vasculares? Sí, son vasculares, ¿por qué? Porque presentan xilema y floema. Además que presentan hojas carpelares. Pero mira, ojo, acá están las hojas fusionadas. Y esa fusión de las hojas carpelares, ¿qué forma? El pistilo. La fusión de las hojas carpelares forma el pistilo. En cambio, acá las hojas carpelares no se juntan, no están fusionadas. ¿Ya? Solamente están, pero no están fusionadas. Ya, ya, ya. Y como hay flor, hay fruto, pe. Como hay flor, hay fruto. La flor de por ejemplo, la flor de la palta forma el fruto de la palta, pues así se forma el fruto a partir de la flor. Ah, ya, ya, ya. Bueno, algunas son hermafroditas y otras son, algunas, la gran mayoría no, la verdad. Tienen grano de polen, eso ya lo sabes. Y ahí estaríamos. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay dos grupos de angiospermas. Recuerda que están las monocot y las dicotiledonias. No te vas a olvidar de eso. Ya, a ver. Vamos a ver paso a paso. Esto es lo que más importa porque es lo que más viene, la verdad. Monocotiledonias y dicotiledonias. Arriba están las dicotiledonias y abajo están las monocotiledonias. Y vamos a hacer una comparación entre estas de acá, ¿ya? Ah, acá fallé. Ajá, excelente. Ya, a ver, vamos paso a paso. Respecto al embrión, ¿cómo es la dicotiledonia? La dicotiledonia respecto al embrión, ojo, respecto al embrión, la dicotiledonia tiene dos cotiledones. No quiere decir dos embriones, no, porque el embrión está acá. Este es el embrión. Al embrión hay uno, pero a ese embrión lo nutren dos cotiledones. ¿Qué son los dos cotiledones? Son dos hojas de reserva. El cotiledón sirve para el crecimiento, pues, de este ser, ¿no? En cambio, acá solamente hay una hoja de reserva. Ya no hay dos hojas de reserva. Esto preguntaban en el examen del área A, ¿no? El tema de cómo se nutre el embrión en plantas. En el caso del humano es el cordón umbilical, pero en el caso de plantas son los cotiledones y el endospermo. ¿Mm? Bueno, respecto a las hojas, ¿cómo va el asunto? Acá la hoja es elíptica, hoja elíptica, elíptica. En cambio acá la hoja, ¿cómo es? Si te das cuenta en las monocot, la hoja es lineal, hoja lineal con nervadura paralela, así. En cambio acá la nervadura es ramificada, ¿no? Ah, ya. ¿Mm? Monocotiledonia y dicotiledonia. ¿Cómo es el tallo? El tallo acá es ordenado, el cilindro vascular es ordenado, el xilema y el floema están ordenados, en cambio acá está desordenado. De hecho, algunos dicen que aquí los haces vasculares están dispuestos radialmente. ¿Qué significa eso? Que son concéntricos. En cambio acá no. ¿Por qué? Porque están esparcidos. Acá son desordenados. ¿Mm? ¿Qué más? Son sus piezas florales? Es decir, pétalos y sépalos. Normalmente están ordenados en múltiplos de 5 o 4. En el caso de dicotiledonias, ¿ya? Múltiplo de 5 o 4. En cambio, acá en las monocot, el múltiplo es de 3. Es lo general, no es la regla práctica, pero es lo general. ¿Y cómo es el grano de polen en las dicotiledonias? Tres poros o tres hendiduras. En cambio, acá solamente hay una hendidura o un poro. Por eso acá le llaman triporo, y acá uniporo, porque solamente hay un poro, pues. ¿Ya? Listo. ¿Cómo te acuerdas de esto? Yo me acuerdo así. Dicot 2, tripo 3, 4, 5. Todavía tengo mi racha. Dicotiledón es 2, 3 poros, 4, 5, listo. Y así me acuerdo yo al menos. ¿Te sirve? Buenísimo. Si no, ya, ya. Listo, ahí lo tienes. Ahora, de todo lo que te he enseñado hasta ahora,
Lo que más importa es esto, la verdad. Esto es lo que más viene. Esto de aquí es lo que más viene. Saber cómo es la hoja de una dicot o cómo es el polen de una monocot es lo que más preguntas a Marcos. La verdad es esa, pues. Leo el chat. Ahí está. Excelente, Ratzel. La famosa piña. Excelente. Listo, chicos. ¿Qué tal hasta ahí? Más o menos. Me avisan. Ese tema es bien bravo, bravo, bravo. Ya, bacán. No, si te ha quedado algunas dudas por ahí, aprovecha en decirme, porque ese tema no es fácil, ¿ya? Si es la primera vez que lo ves, mucho menos todavía, ¿ya? Pero como es un ciclo rápido y furioso, lo estoy viendo todo, pues. Si no, lo veríamos un poquito nomás. Estoy viendo todo. A ver, normalmente la flor es así, normalmente, ¿ya? Pero no todas las flores son iguales, pues, ¿no? Esto de acá no es una regla para todos, ¿ya? Pero una flor perfecta y completa necesariamente tiene cuatro verticilios. Los verticilios son estructuras florales, ¿ya? Y son cuatro. El primero es el cáliz, segundo corola, tercero androceo y cuarto gineceo. De hecho, los dos últimos tienen sexo. Cuando hay el verticilio 3 o androceo, decimos que la flor es macho. Pero cuando hay el verticilio 4, gineceo o pistilo, decimos que la flor es hembra. Pero si están los dos verticilios en una misma flor, decimos que la flor es hermafrodita. Allá. O sea, ¿qué hace flor macho a la flor? La presencia de androceo. ¿Y qué hace flor hembra a la flor? La presencia de gineceo. Pero si los dos están, entonces la flor es hermafrodita. O sea, la flor es dioica. Los dos sexos dentro de un mismo individuo. Allá. No todas las plantas son así, ¿eh? Incluso algunas no tienen estas dos. Hay flores que no tienen sexo. ¿Y? Sí, pues, como lo oyes, hay flores que no presentan sexo. Así como hay flores que no presentan cáliz y otras que no presentan corola. En fin, a ver, veamos. ¿Qué significa cáliz? Y esto ha venido ya. Cáliz es el conjunto de sépalos. Corola es el conjunto de pétalos. Androceo es el conjunto de estambres. Gineceo o pistilo es el conjunto de carpelos u hojas carpelares. De hecho, son dos que se han fusionado. Ya, y si tienes un observador que observa y ves un gineceo o un pistilo en una flor, vas a notar que es como una botellita así, como una botellita así, una botellita, así es la parte femenina, como una botellita. Y si tú eres un observador que observa, vas a notar que acá hay como una, así, no se ve mucho, pero acá hay algo así, así como una división. ¿Por qué? Porque esa es la división de sus hojas, pues, la fusión de sus hojas indica esto. Pero normalmente es así, como una botellita. Ese es el famoso pistilo o también llamado gineceo. Gineco viene de dama, mujer. Gineco, femenino. Gineceo, ahí está. ¿Ya? Y el gineceo es femenino porque tiene el ovario. Las plantas, sí, señor, señora. La planta tiene ovario en su flor. Y dentro del ovario se desarrolla el óvulo de la flor, ¿ya? Y este óvulo de la flor se le conoce normalmente como ósfera u ovocélula, pues, ¿no? Que es el gameto del ovario de la flor, ¿ya? Allá, y este cuellito de acá, ¿cómo se llama? Estilo. Y la boquita, estigma. Y los tres, pistilo o gineceo. Bueno, esa es la parte femenina. Y la parte masculina son estos de acá, así, larguiruchos, así. Ahí está, ahí está. ¿Eso cómo se llama? Cada uno se llama estambre. Cada uno de estos se llama estambre. Repito, el estambre es esto, es el estambre, como un chupetín. La parte de arriba se le conoce como antera y la parte de abajo se le conoce como filamento, pero no es que es un filamento. Allá, y el estambre, si te das cuenta, no es único, hay varios estambres. El conjunto de estambres se llama androceo. Profe, ¿y por qué parece un chupetín? Ah, ya, interesante. Lo que pasa es que la antera
tiene unos granitos que se están desarrollando aquí poco a poco. Eso se llama grano de polen. Y el grano de polen es una estructura masculina, te dije. En la antera se desarrolla el grano de polen. Achá, por eso la antera es una estructura masculina. Bueno, ¿y cuáles son los pétalos? Este es un pétalo, este es otro pétalo y otro pétalo. ¿Mm? ¿Y cómo se llama todo esto? Corona. El conjunto de pétalos se llama corola. ¿Y cuáles son los sépalos? Esto, lo que está acá a nivel del receptáculo. Estos son los sépalos. Y el conjunto de sépalos se llama cáliz. Ahí está, listo, la flor. Dame un minutito, porfa, y vuelvo, ¿te parece? Un minutito nada más te pido. Listo, chicos. A ver, me avisan cómo vamos. Ahí está. Por acá estoy. A ver, chicos. Sé que este mes no me ha ido nada bien a mí, de verdad. Y ahora que está el tema de la gripe, muchos está bravo, ¿ah? Así que cuídense, chicos, ¿ah? A ver, ¿me avisas para continuar? Me avisan. Chicos. Buenísimo. A continuar entonces. A ver, espérame. Voy a ver qué has puesto por acá. Ya. Listo. Profe, y a partir de la flor se puede formar el fruto. Sí. No toda flor da fruto, ¿ah? Ojo, ¿ah? Pero algunas flores sí dan fruto, ¿no? Las flores que son hermafroditas o las flores hembra dan fruto, pues. Porque a partir del ovario se forma el fruto, repito. O sea, si hay verticilio 3, perdón, verticilio 4, gineceo pistilo, ahí podría formarse el fruto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el fruto deriva del ovario, de la flor. Siempre y cuando la flor se fecunde y se desarrolle el embrión, pues, ¿no? Obvio, ¿no? Ya, ojo, ¿ah? Profe, ¿y el fruto qué cosa tiene? Bueno, el fruto porta la semilla y el pericarpio. Repito, el fruto porta la semilla y el pericarpio. ¿Cómo así, profe?
Claro, tiene dos cosas, pues, ¿no? Profe, pero yo he conocido frutos que no tienen semilla. Ajá, pero eso es otro tipo de propagación. Eso es cuando se hace, por ejemplo, un injerto, donde conocemos pues a la mandarina sin pepa, ¿no? Pero bueno, no es algo normal que la naturaleza haga, sino que el hombre construye, ¿no? Modifica. Pero lo normal es que tenga semilla y tenga pericarpio. Profe, ¿qué es lo que presenta una semilla? La semilla presenta tres cosas. Por favor, anota esa perrera. Lo más importante de una semilla siempre va a ser su embrión. Eso es lo que importa de una semilla. ¿Por qué? Porque el embrión es lo que hace que crezca una nueva planta, pe. El embrión es el cigoto, pues, amigo. Ya, ya, ya. Pero el cigoto, mira, el cigoto, el embrión que está creciendo, necesita nutrirse. ¿Y qué crees? Hay un tejido nutricio que le va a permitir nutrirse a él. ¿Quién le va a permitir nutrirse a él? Este compare, el endospermo. Este de acá, el endospermo. Y este endospermo le va a dar ese sostén para que el embrión pueda, pues, seguir su camino. ¿Ya? Y lo que lo protege, no lo que le da nutrientes, sino lo que lo protege se llama tegumento. Este es el tegumento, lo que protege, pues, a la semilla finalmente. Oye, profe, y lo otro, a la otra parte se llama pericarpio. A ver, el pericarpio tiene tres capas: endocarpio, mesocarpio y epicarpio. No te confundas, ¿ah? Epicarpio es la parte de afuera, como epidermis, que es la parte de la piel más externa, ya así igualito. La mesodermis, que es la parte de la piel media, y la endodermis, que es la parte de la piel baja. Acá es igual. Epicarpio, la cáscara, prácticamente es eso, ¿sí o no? El mesocarpio, la pulpa, lo que se suele comer. Y el endocarpio es lo que protege, lo que envuelve al tegumento. Lo que es lo duro, diga, duro el endocarpio. Por eso algunos, al endocarpio, en algunos frutos, le llama el hueso del fruto, le llaman. Y San Marcos preguntó sobre esto, ¿ah? Sobre el hueso del fruto. Así le llaman a esto. Qué loco, ¿no? Pero no lo preguntó en tu área, lo preguntó en el área D y E. O sea, nadie lo marcó. La verdad, porque así nomás es bien difícil esto, ¿ah? Ajá. El mesocarpio es la parte comestible muchas veces. Y el epicarpio también se suele comer, pero realmente es la cáscara, ¿no? La parte externa. Bueno, tipos de frutos hay bastante. Están las drupas, ¿no? Las carnosas, hay un montón. Pero acá tienes dos que vale la pena saber. Este es el melocotón, mira. El melocotón y la manzana son así, mira. Date cuenta, el endocarpo es la parte de acá. El endocarpo, el corazón de la manzanita, ahí está, el endocarpo. Varios endocarpos. Un fruto puede tener varios embriones, ¿ah? Ten cuidado, ¿ah? Por ejemplo, hay una. Tú del choclo con queso, qué rico. Tú te comes los embriones, prácticamente. La corona, ¿no? La corona es esto, pero el embrión es lo de acá. Al comer el choclo, estás comiendo los embriones del choclo. Qué loco, ¿no? En fin, acá es otra organización. El endocarpo es esto de acá, ¿ves? En una naranja, este es el endocarpo, el que tiene el juguito. Mira, interesante, ¿eh? El mesocarpo es lo blanquito de acá. Y el exocarpo o epicarpio es la parte de acá, la que tiene las cavidades lisígenas, la que da ese sabor, ese olor, ¿no? A naranja. En fin. Pero bueno, ahí tienes algunas formas, ¿no? Ahora, quiero que veas esto. San Marcos nos dice lo siguiente. El exocarpio o epicarpio es esto, la parte externa, la cáscara, dice San Marcos. El mesocarpio es la parte carnosa, la comestible. Y el endocarpio es la parte dura. San Marcos dice en su examen de admisión, el hueso del fruto, entre comillas, obviamente, ¿no? Los frutos pueden ser secos, como las legumbres, cereales,
o carnosos, pues, ¿no? Como la palta, el melocotón, la manzana. ¿Mm? Ahí está, el endocarpo, el hueso, ¿ves? Lo que te decía. Y el endocarpo también es a veces la piel, ¿no? La piel. Ahí está. En fin, ahí lo tienes. Algunas cositas que San Marcos alguna vez preguntó. Todavía no en el área A ni B, C, la verdad. Ha venido en el área de Y de momento. Al menos esa pregunta del hueso del fruto. Interesante, la verdad. Y ahora sí, comienza lo bueno, pero antes de que comenzar con esto del uso de plantas, tengo que explicarte algas, de forma muy breve, la verdad. Hay dos grupos de algas, o bueno, dos formas de algas, mejor dicho, ¿ya? De agrupar esto. Están las microalgas, que son algas pequeñas, microscópicas, y están las macroalgas, que son plantas más grandes, ¿sí? Solamente existen seis divisiones, ¿ah? Son las euglenofitas, pirrofitas, crisofitas, clorofitas, rodofitas y feofitas. Cada una de ellas tiene su otro nombre, ¿ah? Las euglenofitas o euglenas, las pirrofitas o dinoflageladas, las crisofitas o algas pardo doradas, las clorofitas o algas verdes, las rodofitas o algas rojas y las feofitas, las algas pardas. Ya, de hecho, hay que saber su otro nombre. Otro nombre viene, ¿ah? Viene mucho. A ver, solamente lo más preguntado, ¿ya? Lo más preguntado. Sobre las eugenofitas, que hay que saber que no presentan pared celular. En vez de eso tienen una estructura conocida como lórica. Son mixótrofas, o sea, hacen fotosíntesis y también son heterótrofas. Son mixótrofas. Tienen, tienen cromatófaros, que son pues receptores de luz prácticamente. ¿Ya? ¿Qué más? Su reserva es por paramilón. No tienen almidón, sino paramilón, que es algo parecido, pero no igual. ¿Ya? En el caso de las pirrofitas, salón, pirrofitas. Ah, ya, verdad. Acá, ¿quiénes están? Las euglenas, por si acaso. Acá están las euglenas, ¿ya? Pirrofitas. Las pirrofitas, para comenzar, reservan almidón, ¿sí? Reservan almidón. Acá está el famoso fitoplancton. Ojo, pero el fitoplancton está hecho de otro tipo de alga también, de pirrofita y crisofita. El fitoplancton no es un nombre de una sola alga, no. Fitoplancton es una agrupación de algas. ¿Qué es lo interesante de la pirrofita? Que forma lo que conocemos como marea roja. Hay muchos alumnos que asocian la alga roja con la marea roja, pero no es así. La alga roja es una rodofita y la marea roja lo forma la pirrofita. Diferente, ¿ah? Diferente. Ya, ¿qué más? Las crisofitas o algas pardo doradas tienen pared con sílice. Ellos tienen silicatos. Y esos silicatos le dan propiedades únicas a las crisofitas, ¿ya? De hecho, hay un grupo de algas crisofitas muy conocidas y muy preguntadas para San Marcos. Se llaman las famosas algas diatomeas, que tienen una cantidad de silicatos muy relevante. Las algas diatomeas se usan mucho en la industria. Por ejemplo, para hacer aceite se usa la famosa tierra diatomeas. Sirve mucho para eso. Bueno, y otras cosas más, ¿no? Pero en fin. Sigamos. Ahora vamos con las macroalgas, algas grandes ya no pequeñas, sino algas grandes. Lo relevante, vamos con lo relevante. Las algas verdes o clorofitas son las precursoras de las plantas. Y acá está el famoso Volvox, ¿ya? Volvox. Ujú. Acá, rodofitas, algas rojas. Acá, no olvidar, el carragenano, el agar-agar. Carragenano y agar-agar, cada rato la presa Marcos pregunta. Y acá está la famosa Chondracanthus chamisoi, el yuyo. ¿Por qué es relevante el yuyo? Porque el yuyo se usa para el ceviche, pues, amigo. Y más de una vez se ha puesto esta misma pregunta en los compendios de la pre, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿por qué le llaman algas rojas? Y quizá esto sea lo relevante. Le llaman algas rojas porque tienen un pigmento.
Ese pigmento le da esa coloración. Ese pigmento, bueno, son dos en realidad, pero uno más relevante que otro. Se llama la famosa ficoeritrina, un pigmento que le da ese color rojizo a estas plantas, a estas algas rojas, ¿ya? Listo, 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 listo. Profe, ¿y las feofitas, las algas feitas? Las feofitas o algas pardas tienen los famosos alginatos, ¿ya? Ah, y estas algas pardas tienen fucosantina, ya no ficoeritrina, sino fucosantina, que le da ese color pardo, ¿no? Estas acá, las feofitas, son algas grandes, ¿ya? No te vayas a olvidar, son algas grandes. Son algas grandes. De hecho, algunos piensan que son plantas, porque son tan grandes que se ven así, pues, como plantas grandes, pero no, son, son feofitas. No tienen raíz, tallo ni hojas, ¿ya? Las algas son talofitas, no tienen tallo, raíz ni hojas, pero parece, ¿ah? Cuando tú lo ves, parece hasta un bosque dentro del agua, pero no, no es así. En fin, es lo mínimo que hay que saber sobre las alguitas. Y ahora sí que comienza lo bueno. Vamos por el uso de plantas. Ahora sí que comienza lo bueno. Si tú vas a medicina humana, si vas al área A, al BC no tanto, la verdad, pero a todo el área A, esto de acá le viene, pero no tienes idea. Y cada rato, ¿ah? Ya es algo ya repetitivo, la verdad. O sea, es como quien dice la fija de este tema, ¿ya? Esa es la fija de este tema. Toda la parte de uso de plantas es la fija de este tema. Acá tienes dos formas de aprenderlo, ¿sí? O vives la experiencia de usar alguna de esas cosas, o en todo caso, las memorizas o las asocias, pues, ¿no? Ya que es así nada más, amigo, hay que ponernos a vivir la experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando te duele la cabeza o no puedas dormir, de repente, o te estés sobrepensando, te puedes relajar, ¿no? El sistema nervioso se puede relajar con una valeriana o una manzanilla. De hecho, cuando mi conejita tiene problemas en el ojito, yo caliento manzanilla y la manzanilla le echo en su ojito, ¿no? El agua de manzanilla le echo en su ojito, ¿para qué? Para desinfectar, pues. Porque la manzanilla tiene esa propiedad, no solamente relajante, sino también desinfectante. Lo mismo con el llantén o la verbena, que se usa también para desinfectar. Hablando de verbenas y lo que ha pasado en San Marcos, de verdad que es una locura, ¿no? Qué loco, ¿no? No sé si te has enterado, pero por favor te pido que ninguno de Sabia sea así, ¿ah? No nos van a quedar mal, chicos, por favor, ¿ah? Qué feo, ¿no? Y justo hoy veía el consejo universitario de eso, ¿no? Yo lo traes ahí con los chicos, ahí viendo, ¿no? Eso fue el viernes o el domingo, no me acuerdo. Sí, ayer fue, pero. Chicos, ¿qué tal? Los chicos se reían, ¿no? Sí, profe, la muerte, dice. Pero yo creo que esa es tu opinión actual, ¿no? De repente, ¿no? Pero yo no creo que deba ser así. La verdad que hay un tema ahí bastante triste, ¿no? No creo que sea algo positivo para nadie. Me parece un decaimiento social, ¿no? Y sobre todo, pues, en una universidad tan prestigiosa, complicado, ¿no? No digo que yo de joven no haya hecho tonterías, ¿no? Pero no he dejado mal a mi universidad nunca. Entonces por ahí no va el asunto. Así que por favor sean buenos muchachos ya chicos. No solamente es ingresar, hay que ser buenos muchachos, ¿ya? Portarse bien. En fin, hay espacios para todo, pues, ¿no? Bueno, comentario aparte. Vamos con la clase, si no, vamos a desvirtuar la clase. Vamos con las plantas medicinales. Te decía, ¿esto es memoria o vivir la experiencia? Yo te recomiendo que puedas, este tiempo que te queda, si no lo sabes todavía, puedas hacer este ejercicio un poco vivencial, ¿no? Por ejemplo, si tu mamá prepara caigua en la cena, mamá, ¿sabías que la caigua es hipotensora? Háblale pues a esa dama, a esa bella dama que te da, pues, da todo por ti, ¿no? Inicia la conversación. Ya que te pregunta cómo te fue hoy día y tú dices bien nada más, ya hazle la conversación a esa bella dama, ¿no? Mamá, ¿sabías que la caigua es una hipotensora? ¿Cómo hipotensora? ¿Qué significa eso? Ahí le empiezas a contar. No, lo que pasa es que se llama hipotensora
porque las personas que sufren hipertensión, ojo, se llama hipotensora porque baja la presión. Profe, ¿qué presión? La presión arterial, pues, amigo. Tiene esa propiedad, esa cualidad medicinal. A esa cualidad medicinal, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama principio activo. El principio activo se refiere al efecto fisiológico que tiene un componente, en este caso, un componente del ajo, de la caigua, del maíz morado. ¿Ya? Las pastillas también tienen un principio activo. Por ejemplo, el paracetamol tiene una molécula que tiene un principio activo que reduce la fiebre, por ejemplo, ¿no? Y así con cada medicamento. En el caso de las plantas, el principio activo tiene un efecto fisiológico. Por ejemplo, en el caso del maíz morado, ¿sirve para qué? Para bajar la presión arterial. O sea, esto de acá se recomienda para personas que tengan presión alta, porque baja la presión arterial. En cambio, las hipertensoras ya no baja la presión, sino la aumenta. Este sube la presión arterial. Sube la presión arterial. Entonces, el quión, el jengibre, si quieres decirle así, sube la presión arterial. Por eso el quión se recomienda para personas que tengan la presión baja, porque el quión lo sube. Entonces, es un poco más vivencial, ¿no? Cuando estés tomando tu chicha morada ahí con tu broster al costado, hoy tú sabías que esto es, baja la presión porque es hipotensora y poco a poco vas asimilando o asociando una experiencia vivida ante un conocimiento, pero no es algo que te puedo comentar si no lo tienes tan claro. Ahora, si tú eres bueno memorizando, métele nomás. Pero un favor, nada más, un favor. Hay libros de medicina, de uso medicinal, ¿no? Ancestral de plantas que, bueno, que mi madre, por ejemplo, sabe un montón de esto, ¿no? Mi abuela también. Y yo le podría decir a ella, oye, ¿tú sabías que la verbena sirve para esto? Es una planta la verbena. Ojo. Sí, y también sirve para esto y esto. Y todo eso adicional, escúchalo, pero no lo memorices. ¿Por qué? Porque San Marcos es bien preciso en esto. Para San Marcos, el llantén es desinfectante. Pero si estoy seguro que le digo a mi mamá, oye, el llantén, no, también ayuda a esto, ¿ah? También es cicatrizante, me va a decir. Y es más de una vez me ha puesto. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué debo hacer? Seguir al pie de la letra esto. Al pie de la letra, tal cual, ¿ah? No le agregues más, porque más no va a venir. ¿Ya? Profe, la falta no está acá. Normal, pero no está acá. ¿Ya? Ya, en fin, acá lo tienes. Desinfectante, ya sabes qué acción tiene. Litolítica, rompe piedra, rompe piedritas. Ahí está. Antipalúdica, antimalaria. Este es antimalaria. Antimalaria. Cura la malaria. Las cascarillas del árbol de la quina, la del escudo nacional. Inmunoestimuladora es aquella pues que ayuda al sistema inmune, ¿no? Cuando tu sistema inmune está deprimido, así se le llama en sí, la uña de gato puede ayudar a esto, ¿no? Antioxidante o antimutagénica, todas estas, las crucíferas, col, coliflor, el berro, el rabanito, la maca, el nabo, y la anticonceptiva o abortiva, el huito, ¿ya? Que alguna bibliografía lo comenta como abortivo. Ahora, si tú pones en internet huito, uso, no te va a salir esto. Te va a salir para qué sirve el huito para otros contextos, ¿ya? Es decir, ayuda a de repente limpiar el riñón, te va a decir, ¿no? Eso así no lo ve San Marcos. San Marcos lo ve como anticonceptiva. Al menos para su examen de admisión, estoy hablando. En fin, esto ya es memoria, amigo, ¿ya? Usas tu sábila en tu champú, ya sabes, sábila cicatrizante. Cicatrizante. De hecho, la sábila es muy buena para el cuero cabelludo. Muy buena, y también para la piel. Hay bueno, hay personas, la mayoría mujeres, que usan sábila en su rostro y hace pues que envejezcan menos, ¿no? Por ejemplo. Hay una vitamina que evita que envejezcan rápido las personas, que acompañado de la sábila, se llama la famosa vitamina E. Previene la esterilidad y también favorece
que no envejezcas tan rápido, ¿no? Se usa más que nada a partir de los 30 años, ¿no? Y ahí las personas pues se ven cada vez menos, menos. Sí, pues Ana, eso es cierto. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? La vitamina E, ¿eh? Es un poco cara, pero al final creo que vale la pena. Yo también voy a empezar a usar ya. A ver, me avisas. Esa tabla es memoria, amigo. La verdad que ahí dale por tu lado. Pin, pin, pin. A ver, con tu veña yo puedo continuar, ¿me avisas? Buenísimo. Ahora, industriales también. También es, de verdad, mira, ¿qué se usa, por ejemplo, en las fibras, como tal? La totora, por ejemplo, que se usa para, en Puno mucho. El junco, ¿no? Eso se usa para hacer estas hojas, pues, ¿no? La semilla del coco, girasol, la palma, el ajonjolí, se usa para aceites. El aceite de palma es bien caro, ¿ah? Y está devorando la selva, la planta de la palma aceitera. Pero bueno, historia aparte. Todo esto se usa para que, en sus semillas, para poder elaborar aceites. Son los famosos oleoplastas. El marfil vegetal a partir de la yarina, textil, el algodonero es la planta y el algodón es el producto textil, madereras como el pino, el cedro, pues, ¿no? El hualtaco, ¿no? Todo eso está prácticamente en la parte norte del Perú, ¿no? Tumbes, Piura, Chiclayo, un poquito al menos. Eucalipto en la sierra, el roble también en la selva, ¿ya? Plantas alimenticias. Acá hay algunas nada más, no todas están, ¿ah? Pero son las más preguntadas, ¿no? Hay dos formas de ver a las plantas alimenticias. ¿Por qué órgano se come? Que también ha venido, solo en medicina humana ha venido esto. Y también de dónde provienen. Esta es nativa de América, y la otra es fuera, pues, ¿no? Otro continente, ¿no? Ya no es del Perú, sino de América, de América. Y acá puedes ver, ¿no? Por ejemplo, la muña se come su hoja, su flor, sobre todo, ¿no? Y es nativa de América. En cambio, el plátano, que abunda también en nuestra selva, el plátano es introducido, no proviene de nuestro país, nuestro continente. Y lo que se come del plátano es el fruto. Y curiosamente, el plátano es un fruto que no tiene semillas, si tú te das cuenta. Porque el plátano se suele reproducir por propagación vegetativa, por reproducción asexual. Qué loco, ¿no? En fin. Otra cosa que comemos muchísimo en Perú es el arroz. Pero el arroz viene de Asia. El arroz no es de acá. ¿Mm? Qué loco, ¿no? Y algo también curioso, pero de verdad muy curioso, es que, por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? Espérame. Se me pasó este nombre. Nosotros somos cracks exportando. Hay hay una plantita que exportamos, arándanos. Los arándanos no son de acá. No hay otro más. Los espárragos, por ejemplo, no son de acá. El espárrago, que Perú es líder exportando espárragos, el espárrago es introducido. Qué loco, ¿no? Qué loco. En fin, ya, sigamos. Y por último, veamos la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. Repito, lo último, seguridad alimentaria. Respecto a la seguridad alimentaria, esta seguridad alimentaria es un concepto mundial, global, ¿ya? Y la seguridad alimentaria se asocia a un país. Esto se asocia a un país. De hecho, los países competimos entre sí, los países, para el ranking en seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria no es más que la capacidad de un país para satisfacer las necesidades alimentarias de su propia gente. Repito,
La seguridad alimentaria es la capacidad de un país de satisfacer las demandas alimenticias de su propia gente que vive en ese país. No estoy hablando solamente de los peruanos de nacimiento, no, estoy hablando de las personas que habitan el país, estoy hablando de todos, ¿ya? Esto se refiere con solvencia de la población. Mm. ¿Y qué significa solventar, producir alimentos que puedan ayudar a ese esfuerzo? Significa que las personas tienen alimentos nutritivos de forma permanente y que puede hacer que se mantenga una vida sana y activa. O sea, esto favorece la salud, sí, pero también favorece el mantenimiento biológico de las personas. Ujú. O sea, lo que trato de decirte es que no solamente es que él coma, no, sino que él coma y cumpla sus necesidades nutricionales. Es como si tú me dijeras, oye, yo como 3 veces al día. Ya, check, 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 está bien, no, porque quizá no has comido carne o ninguna proteína en cualquiera de las tres. Y si no has consumido ninguna proteína porque no alcanza pues el billete, entonces sí has comido, pero no te has alimentado nutricionalmente bien. ¡Hala! Entonces, seguridad alimentaria no solamente es comer, no, sino es comer para mantener una vida sana y activa. Y para que esto se logre, necesitan mantenerse como si fuese una mesa, las 4 patas que mantienen la mesa deben ser em, buenas patas, pues, ¿no? Todas deben estar y deben estar bien. ¿Y cuáles son estas 4 patas que sostienen la seguridad alimentaria? La primera, disponibilidad. La segunda, estabilidad. La tercera, acceso. El cuarto, consumo. Estos son los componentes de la seguridad alimentaria. A la seguridad alimentaria le llaman SAN. ¿Y cuáles son los componentes de la SAN? Disponibilidad, estabilidad, acceso, consumo y utilización biológica de los alimentos. Mira, esto es sencillo, la verdad que es fácil. Consumo y utilización biológica de los alimentos. Esto se refiere a una dieta sana y inocuidad. O sea, lo que comas que no te haga daño. O sea, que haya limpieza e higiene. Limpieza, higiene. ¿Ya? Por ejemplo, tú puedes tener mucho dinero, pero si lo que comes te enferma porque no lo lavas, entonces no se está cumpliendo la vida sana. La utilización biológica de los alimentos es completa. Mmm. Profe, yo siempre compro allá en tal supermercado bacán, pero me preocupa porque hace un mes salió una noticia donde los frutos de supermercados tienen exceso de plomo. Y aunque se pague mucho por esas verduras, esos frutos, al final me podrían enfermar también. Qué loco, ¿no? Bueno, entonces, la dieta sana, inocuidad, limpieza e higiene se refiere a esto, consumo y utilización biológica de los alimentos. Por ejemplo, la ley de octógonos que te dice a ti cuando algo tiene mucho de un componente, por ejemplo, alto en sodio. Tengo uno acá justamente, para que veas. A ver, déjame leer tus comentarios. Huevo frito nomás. Ahí están, los 10 soles no ayudan. Sí, pues. Ahora el menú está a 12, creo. Ya mira. Aunque San Juan todavía sigue 10 o 9. La otra vez comí en el mercadito ahí. Ya pero ya no hay mucho, ¿ah? Por ejemplo, esta botellita, mira, este es mi suero. ¿Qué dice acá? Ey, ¿dónde está esto? Alto en sodio. Que yo sepa eso antes de comprarlo es algo bueno, porque me dice, esa ley de octógonos es algo positivo para el consumidor y cuida mi salud, yo podría elegirlo o no. Si yo sufro de eso, yo no lo compro.
o alto en azúcar, ¿no? En fin, o alto en grasa saturada. Eso favorece el consumo, o sea, hace que el consumidor pues tenga esta responsabilidad con uno mismo, ¿ya? Bueno, yo lo estoy tomando porque como estoy un poco mal del estómago, cuando una persona tiene pues un problema digestivo, y está con un cuadro diarreico, por ejemplo, pierde agua, pero también pierde electrolitos. Y lo que hace el suero es devolverte no solamente agua, sino también el electrolito. Y este electrolito es importantísimo, incluso más que el agua misma. Por eso es en un cuadro de ese tipo, el doctor recomienda pues un suero, ¿no? En este caso, mi Frutiflex. En fin, ya. Así como también productos manufactureros, como estos alimentos procesados, también se refiere a los otros alimentos en los hogares, ¿no? Las frutas, ¿no? Eso también puede estar relacionado, ¿sabes con qué? Con el acceso a agua potable. ¿Cómo quieres lavar la fruta bien si no hay acceso a agua potable? Todo eso tiene que ver con inequidad, limpieza, saneamiento, por ejemplo. ¿Ya? El acceso se refiere, como su nombre indica, a acceder a ese verbo, acceder. Acceder, por ejemplo, tú para producir necesitas medios de producción, pues, factores de producción, tierra, agua, tecnología, conocimiento. El productor necesita los factores de producción para producir. ¿Y qué necesita de ellos? Acceder a eso. ¿Mm? También el productor necesita acceso a crédito, acceso a dinero, acceso financiero, por ejemplo. ¿Ah? Y no solamente financiero, sino también conocimiento, tecnología, capacidad de riego, en fin, tecnología, conocimiento. ¿Qué más? El consumidor también necesita acceso. ¿Por qué? Porque si el precio es alto, entonces la gente que quiere comprar no va a poder, pues. Si yo gano esto, pero la vida cuesta esto, yo voy a poder comer de repente un poco, pero no para mantener mi vida sana y activa. Van a haber temas de anemia, temas de algunas enfermedades carenciales de repente, ¿ya? Eso se refiere con elevados precios que no permiten el acceso a las personas, ¿ya? El precio de la canasta básica familiar es más alto de repente, o la inflación también puede hacer eso. En fin. ¿Qué más? El acceso no solamente es que yo pueda comprarlo, sino que llega al mercado, pues. Si no hay infraestructuras que sostengan el acceso físico a que viaje el alimento, entonces ¿cómo va a llegar a ti? Por eso, la falta de carreteras, la falta de puentes, la falta de vuelos internacionales, la falta de puertos, no favorece el acceso. Pero si hay una continuidad, sí favorece el acceso. El tráfico, por ejemplo, es algo que no favorece el acceso, o sea, que demore el producto. En fin. Ahora, estabilidad y disponibilidad. La estabilidad, como acá dice, tiene carácter cíclico, pero estacional. O sea, hay temporadas de ciertos frutos climatéricos, ¿no? Hay temporadas. Temporada del mango, temporada de la uva, temporadas. ¿Ya? Y hay que solventar esas temporadas de déficit alimentario. Estabilidad. ¿Ya? ¿Y cómo se sostiene eso? Con otros productos, ¿cómo le llaman en economía esto? Productos sustitutos. ¿Mm? En el caso de disponibilidad, se refiere a que el producto esté disponible todo el tiempo, de acuerdo a sus ventajas competitivas y comparativas de un país. Entonces, cuando un país no es bueno produciendo algo, pero su población lo necesita, tiene que haber importaciones, pues, como tal, o sea, tiene que venir el alimento de algún lugar. Por ejemplo, el cereal proviene prácticamente de Estados Unidos, la gran mayoría en el Perú.
y nosotros comemos grandes cantidades de cereales. Y también el almacenamiento para que haya, pues, en un futuro también. La ayuda alimentaria se refiere cuando un país, por ejemplo, no, tenemos un tema de un sismo fuerte y la ayuda alimentaria es cuando llegan los productos alimentarios acá a nuestro país, ¿no? En fin, también se tiene en cuenta la producción. Para que el producto esté disponible en los mercados, hay que producirlo, pues, ¿no? Y esa producción es local, nacional, en fin. Pero también puede ser extranjera la producción. Por ejemplo, en el caso de China, su seguridad alimentaria depende de sus socios comerciales prácticamente. Y nosotros de ellos, pues, ¿no? Su gran economía. Pero bueno, es un win-win prácticamente la exportación. Un país que no exporta realmente, exporta o importa, no va a tener una cantidad de productos para elegir, ¿ya? Y tampoco solventar las necesidades de su población, pues. Listo, eso es seguridad alimentaria. Y lo demás son las preguntitas. Yo le voy a agregar las claves a las preguntitas, ¿ya? Y ya cuando le agregue las claves, ya te lo juego, pues. Listo, chicos, nos hemos quedado unos minutitos más hoy. Este tema es bien largo, la verdad. Y con eso ya voy a cerrar la sesión de hoy día, ¿ya? Cuídense un montón. Nos vemos en la siguiente clase y ya va a ser la última, ¿ya? Una pena, de verdad. Me ha gustado dictar este ciclo, me ha gustado muchísimo, de verdad me gustó mucho. Listo, chicos, nos vemos el siguiente lunes. Cuídense un montón. Chao, chao.